Como decía, un lunes cargado de noticias y una de ellas tiene que ver con la polémica sobre Vicentín. Hablamos con el ex juez de Cámara Federal, Carlos Rosansky, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Hola, Fernanda, buen día, un gusto. Un gusto. ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Bueno, Carlos, la verdad que lo de Vicentín, hay varias cosas para desglosar, ¿no? En cuanto al proceso. ¿Cómo lo analizás en este momento? En cuanto al fallo, pero también en cuanto a cómo se desempeñó el gobierno al respecto. Mirá, es una cuestión muy grande, como varias que se están planteando en el país simultáneamente, ¿no? Y encima en un contexto enorme como es la pandemia. Sí. Vicentín es una empresa extraordinariamente amplia que ha cometido delitos, a mi entender, bastante claros, por lo menos por lo que sabemos, que tiene que ver con la fuga de dinero a partir de préstamos que nunca devolvió al Banco Nación. Es decir, un perjuicio para nosotros, para la gente, a través de la depravación del Banco Nación, y ahí es donde es el verdadero dilema que yo veo que hay hoy. Vos te referías a polémica. Yo creo que hay un dilema. El dilema es que muchos de nosotros sabemos que la gente de Vicentín, el directorio, ha sido responsable de cosas horribles que le costaron al país y sobre todo a la población muchísimo dinero, y bueno, y a partir de ahí cuál es lo que se va a hacer, si es una expropiación, si se va o seguir con la intervención, y bueno, y como vos decías, a partir del fallo que salió el otro día, ¿no? Sí. ¿Y cómo te parece que sería, digamos, la manera correcta de seguir encarando esto? Mira, Fernanda, la manera correcta, yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, hay una sola. Siempre hay una sola. Sobre otros temas puede haber varios puntos de vista, pero sobre lo correcto hay una sola. En el caso de Vicentín, creo que la expropiación es la más adecuada, creo que la intervención es adecuada, creo que el fallo es una porquería jurídica, pero que no nos puede asombrar porque estamos en un país que tiene una parte de su poder judicial que ha sido cómplice de los peores momentos de la historia y de toda la actuación de Macri en los 4 años. Por lo tanto, a partir de ahí, un fallo como este no debería sorprendernos. No, desde ya. Pero yo me quedé pensando este fin de semana y lo comentaba fuera de micrófono, por ejemplo, con la gente de Avellaneda, Santa Fe, con la gente de Rosario, que salió a manifestar y a decirle al gobierno, no, Vicentín no, con la empresa no. ¿Qué reflexión hace sobre esta gente que algunos dicen estuvo orquestada por una líder política, otros dicen fue en forma espontánea? ¿La gente se equivocó al manifestar así como dijo Alberto, o hay algo de lo que tiene que ver con proteger la empresa, con querer otro tipo de Estado, hay en juego también, ¿no? Esto decir que no queremos ser Cuba, no queremos ser Venezuela. No, bueno, eso claramente no es serio. Quienes dicen esas consignas que vos estás mencionando. Yo creo que hay dos posibilidades o dos sectores de quienes protestan por estos temas, incluida los anticuarentena. Una parte es los que están rentados, es decir, son literalmente trolls del macrismo, lo que significa del neoliberalismo, y lo que en este caso particular del macrismo significa la mafia. Y otro sector de los que protestan que son manipulados, es decir, cuando vos escuchás a algunas de las personas que C5N le hacen notas y que hablan, como vos decís, de no queremos comunismo, etcétera, insisto, pertenecen o al sector de los rentados, que son los trolls, que también cuando publicás un tweet medio complicado o comprometido, te empiezan a aparecer trolls y vos decís, pero están tan vivitos y coleando, ¿no? Me pasa muy seguido. Y el otro sector que es el manipulado, Fernanda, la manipulación que llevó adelante el macrismo desde el comienzo de su gobierno, incluso antes, en la promoción, porque ellos terminan ganando las elecciones a raíz de la manipulación previa a diciembre de 2015. Por lo tanto, eso es un tema pendiente, es una deuda me refiero desde lo intelectual, o sea, ponernos a pensar por qué es posible manipular de esa manera, ¿no? Sí.
Sí, con respecto a la empresa, entonces, tenés, o esperás que se falle de una forma diferente, que a la brevedad se logre la expropiación finalmente, entonces. Mira, yo espero que sí, y te doy un detalle del fallo. La intervención la decide el presidente de la Nación, ¿no? Es una intervención absolutamente legal, establece un interventor, un subinterventor, etcétera, y el juez se da el lujo de contradecir eso, descalifica a los interventores porque los degrada, es decir, lo transforma en veedores, que aclaro, en el fallo queda muy claro que esos veedores no tienen poder de decisión, porque el poder de decisión, curiosamente, lo tienen los propios integrantes del directorio, que son los que han pedido 18.000 millones de pesos al Banco Nación, que no los han pagado y que han defraudado. Ahí es donde el juez repone a ese directorio que había desplazado la medida del Poder Ejecutivo. Me parece que es la forma más trágica de encaminar esto, y la correcta, a mi entender, sería terminar con este fallo absurdo y verdaderamente lograr la expropiación. Lo que pasa es que ahí, bueno, hay una compulsa muy fuerte, una tensión muy fuerte entre la buena decisión del gobierno y de la gente que lo apoya y la derecha incansable, ¿no, Fernanda? Sí, tal cual. ¿Cómo ves al Poder Legislativo plantado en este tema, no? Porque daría la sensación de que entre la justicia, un fallo polémico, la decisión del presidente, queda la pata legislativa ahí que probablemente puede ayudar a esta situación. Sí, puede y debe. Yo creo que hay legisladores suficientes en ambas cámaras, incluso con toda la honestidad necesaria. El problema es cómo se hace para frenar a los legisladores que no son honestos. Estamos hablando de los que defienden el mismo modelo mafioso del macrismo, que siguen estando. Con esto quiero decir que tenemos que estar atentos, ponerle el nombre que corresponde, pensar que una parte de esa gente, no importa qué poder del Estado, en este caso algunos legisladores, han sido cómplices de esa barbarie macrista. Entonces, me parece que también desde el legislativo hay una cantidad más que interesante de legisladores honestos y que van a tomarme, a mi entender, las medidas adecuadas. El tiempo nos va a decir cómo sigue. Sí, tal cual. Algo porque no quiero despedirlos sin antes preguntarles sobre el tema espionaje, todos estos listados que nos han hecho llegar algunos colegas aquí o los mismos dirigentes políticos que se ven mortificados, molestos, algunos sorprendidos por estar siendo o apareciendo en una lista, ¿no? ¿Qué reflexión haces cuando se empiezan a conocer más detalles de este accionar en el gobierno macrista? Mirá, yo hace mucho tiempo vengo diciendo que es una banda de delincuentes, no lo digo ahora, lo digo hace mucho tiempo, lo dije a partir del año 2016. Es una banda de delincuentes peligrosa y con muchísimo poder, y entonces ahí también obliga a tomar recaudos, porque esa gente se va a jugar, Fernanda. O sea, hay dos posibilidades: o las causas no avanzan en la justicia y entonces no hay necesidad de jugarse, lo cual significaría una derrota extraordinaria, porque sería la impunidad para estos delincuentes, o las causas avanzan y se fugan, con lo cual también va a ser impunidad. Estamos hablando de Mauricio Macri y la plana mayor de esa banda, ¿no? O sea, de las dos formas sería algo totalmente injusto para nuestro país, porque sí, pero hay una tercera, por suerte. La tercera es que se tomen medidas para evitar la fuga, y bueno, y eso tendría que ser, no sé, un trabajo muy artesanal, podría ser a partir de algún sector decente del Poder Judicial. No podemos esperar de la Corte Suprema, porque ya tenemos prueba de sobra que no lo va a hacer. Entonces, bueno, hay como todas las situaciones de emergencia, hay que ser creativos. La banda de delincuentes que está saliendo a la superficie obliga a esa creatividad que yo te decía,
que es encontrar, porque además aclaro una cosa, ninguno de nosotros en la disciplina que haya estudiado fue capacitado para reaccionar ante semejante nivel delictivo. Y entonces es un desafío. No quiere decir que no estemos preparados. La sociedad está preparada. El problema es que hay que encontrar resortes para frenar la impunidad de esta gente. Sí, y además, digamos, el tema de que muchos dirigentes nos dicen, no solamente que sea justicia, por ejemplo, detener la fuga, sino también ellos están pidiendo que esa gente no esté más ejerciendo el poder. Bueno, imagínate vos la posibilidad que tienen de sabotear y de frustrar cualquier investigación quienes hoy están en un juzgado federal como jueces, como fiscales. Carlos Stornelli está en su despacho de fiscal federal. Imagínate vos desde esos lugares lo que podés sabotear el avance de la justicia. A eso me refería con la creatividad para tomar medidas adecuadas. A veces son difíciles, a veces son dolorosas, pero mucho más doloroso es la impunidad de estos delincuentes. No, digo porque después se viene la campaña el año que viene y queda todo medio desdibujado y aparecen candidatos que uno dice, pero ¿cómo? ¿No tendrían que estar condenados? ¿O tendría que estar, no, con la justicia sobre ellos, ¿no? O Mirá, en otra Fernanda, situación. si esa gente que vos decís reaparece de esa manera, es el fracaso de esta justicia, es el fracaso de lo más elemental que es que cada uno pague los delitos que comete. Si eso pasa, va a ser muy triste. Yo tengo la esperanza de que no pase, porque, fíjate vos, yo no pertenezco, no participo de este gobierno, pero tengo una enorme confianza porque son gente decente, me consta, son gente muy decente. Entonces, los elementos están, siempre ha demostrado la Argentina que tiene reservas intelectuales y éticas enormes en muchos lugares de nuestro país. Por lo tanto, la esperanza es que eso que vos decís no pase, y si pasa creo que va a ser un enorme fracaso, insisto, ojalá no. Bien. Carlos, muchísimas gracias por los minutos, Siempre un placer hablar con vos. Un placer para mí, Fernanda, te mando un cariño. Gracias, cariños, hasta luego. Carlos Rosansky es juez de bueno, ahí lo teníamos hablando justamente de la situación de Vicentín y de la situación de este tema, ¿no? Del espionaje que venimos hablándolo ya desde la semana pasada.